buenas tardes. Estamos de nuevo iniciando otra entrevista en el ciclo de Cara a la Moneda con Andrés Alamán, como dice Roberto. Bueno, no requiere mucha presentación porque tiene tanta trayectoria política, como dice él, bastante conocido en estas lides. ¿Cómo está, Andrés? Gusto tenerlo acá. Bueno, yo quería partir preguntándole que en esta campaña usted está mostrando un discurso más político, más duro, más fuerte contra Bachelet, y da la impresión de que está apostando al voto duro de la derecha. Y la última idea que ha estado instalando es que logró un empate con Goldman. ¿Qué sentido tiene da la impresión que con esto lo que usted está buscando es básicamente ganar la primaria? A ver, bueno, muchas gracias por invitarme, a la Blanquita, a Eugenio y a Jorge y a toda la gente que nos acompaña. Yo espero ganar la primaria y obviamente lo que espero es trabajar, y así lo estoy haciendo, para ganar la elección presidencial. Yo creo que iba a pasar mucha agua debajo del puente. Creo que el escenario, lejos de ser un escenario político fijo, tiene muchas aristas que se van a seguir moviendo. Y lo que yo he hecho es básicamente estructurar una campaña, yo diría, en torno a ciertos contenidos y a ciertas actitudes. Desde el punto de vista, por así decirlo, de los contenidos, yo he remarcado lo que es obvio, que yo tengo una trayectoria política, y eso, por supuesto, genera un contraste con el otro candidato de la Alianza que no tiene una trayectoria política, a lo menos tan dilatada como la mía, y que sí tiene una trayectoria empresarial. Yo diría que cuando salimos del gabinete en el mes de noviembre... Perdón, ¿fue un error salir del gabinete o no? Porque en este mismo lugar su contrincante de la Alianza dijo que había sido apresurado. Yo no creo que haya sido apresurado y creo que habría sido impresentable, particularmente después de la actitud que se tuvo en la campaña municipal de la cual yo me abstuve, continuar en el gabinete. Como ustedes recordarán, hubo una polémica. Yo cuando fui opositor siempre dije que los ministros no debían involucrarse en las campañas políticas de ninguna naturaleza, que me parecía verdaderamente muy impresentable esta teoría de que soy ministro de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde dejo de ser ministro y me dedico a ser un activista político. Yo, por lo tanto, me abstuve por mi carácter de ministro de Defensa y además porque tengo esta profunda convicción. Pero Andrés, entonces, déjeme hacerle una pregunta. Que ni siquiera puedo contestar la primera. Precisamente, están como el domingo en la noche. Precisamente para volver a la primera. ¿Ya? Que tiene que ver que usted está tratando de replicar una estrategia que aparentemente suena razonable, que es más bien aglomerar a un sector, al sector más cercano, al voto más bien duro. ¿Ya? Y eso se entiende en un país como Estados Unidos, pero no se entiende, claro, en un país tan pequeño como Chile. ¿Qué tanto eso le va a redituar para precisamente volver a capturar el electorado de centro, que es el electorado que eventualmente votaría por usted? A ver, que lo que pasa es que estaba tratando de contestarle a la Blanquita para explicar lo que pienso hacer. Yo al revés, yo creo que lo que está pasando es que la candidatura de Michelle Bachelet está dejando el centro político absolutamente abierto. Creo que las definiciones que ella ha adoptado son un torpedo bajo la línea de la flotación de la democracia cristiana, que está en una posición muy compleja. Y en consecuencia, yo, lejos de alejarme del centro, voy a seguir en lo que ha sido por lo demás mi proyecto de vida, que es una centro-derecha que se expande hacia el centro. Entonces yo les trataba de decir cómo yo veo esta campaña y después cómo veo la segunda fase. Primero, remarcar una cierta trayectoria política. Hay gente que consideraba que esto era un error, que hay un desprestigio enorme por la política, por los partidos. Yo tengo la impresión de que tener una trayectoria política, que en mi caso sería absurdo disimularla, ¿no? Lejos de ser una desventaja, es una fortaleza. La gente se da cuenta que el país por delante enfrenta desafíos políticos de envergadura. Si uno tuviera que ponerle Eugenio en blanco y negro y dijera, a ver, Chile hoy, ¿qué es lo que enfrenta? ¿Enfrenta desafíos económicos o enfrenta desafíos políticos? Yo no tendría duda en decir lo segundo. Después, yo he tomado desde temprano una decisión, plantearme claramente como el continuador de la obra del presidente Piñera.
Entonces, cuando me preguntan, yo digo, sí, este gobierno ha hecho la pega y la ha hecho bien, y yo aspiro a ser el continuador de este gobierno. Que es una Pero definición un gobierno con un 38%. A eso voy. Voy a ir a eso exactamente porque es lo que me permite estar tan optimista ahora. Y en tercer lugar, cuando uno enfrenta a una candidata, lo conversábamos hace unos segundos, que verdaderamente tiene características personales, características de impacto afectivo en la opinión pública, entre otros méritos, yo creo que lo que hay que hacer es plantear el enfrentamiento, el contraste político en el terreno de los argumentos políticos y no en el terreno, por decirlo así, de la afectividad o de la simpatía. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho desde el primer día? He confrontado a la concertación y he marcado una clara diferencia argumental respecto de los planteamientos de Michelle Bachelet y particularmente de la concertación. Pero eso con es lo que eso yo he usted hecho. le está hablando a la élite, o sea, No. o a la derecha dura. A ver, es que el tema de la derecha dura o la derecha no dura no tiene nada que ver con esto, porque lo que yo estoy diciendo es algo obvio. Para poder ser candidato presidencial, yo primero tengo que ganar la primaria. Y creo que esta forma es una forma correcta de ganar la primaria, que es mi primer desafío, es mi primera posibilidad. Entonces, planteándose políticamente, recordando mi trayectoria, recordando lo que yo he hecho por la democracia en este país, los acuerdos que he forjado, obviamente que eso empatiza con lo que va a venir a continuación. Y yo lo que veo que va a venir a continuación es algo muy simple. La democracia, la Michelle Bachelet en estos días de campaña le ha roto el ADN al voto demócrata cristiano. Y eso se hace con 3 cosas, o con 4. Incorporando al Partido Comunista a la coalición de gobierno, siendo partidaria del matrimonio homosexual, mostrándose partidaria del aborto y llamando a terminar con la educación particular subvencionada. Si yo hubiera tenido que inventar, y si alguien me hubiera contratado, cosa que jamás habrían hecho, de analista, para decir cómo yo, en una coalición de centro-izquierda, arrincono a la democracia cristiana conceptualmente, yo habría dicho esas 4 cosas. Invito al Partido Comunista a la coalición de gobierno, soy partidario del matrimonio homosexual, soy partidario del aborto, terminemos con la educación particular subvencionada. Bueno, lo primero, quiero dar las gracias por la invitación al Diario Financiero y a Blanca. Quiero, además de las presentaciones de rigor, decir que soy amigo personal de Claudio Rego y colaboro en su campaña, cuestión que es de toda honestidad poner sobre la mesa, más cuando uno entrevista a otro precandidato. Decías recién, Andrés, lo de pegar en la línea de flotación. La última vez que te escuché esa frase fue para un famoso Consejo Nacional de Renovación Nacional en Temuco, cuando se proclamó Sebastián Piñera. Santiago. En Santiago contra Joaquín Lavín, y tú consideraste que esa decisión era un misil a la línea de flotación de la centro-derecha. Y en general, mientras estuviste en el Senado, mantuviste, diría yo, una posición más bien crítica respecto al gobierno, cuestión que cambió por razones obvias, además, cuando fuiste ministro. Y hoy día, bien recordabas tú, uno de los ejes de tu campaña es hacerte continuador de la obra de Sebastián Piñera, entre otras cosas porque crees que es importante para ganar. Pero para ganar también es importante la estructura partidaria que hay detrás de tu candidatura y la capacidad de movilizar electores. No tenemos mucha idea de cuánta gente va a ir a votar, pero sí sabemos que entre menos gente vota, más incidencia tienen la capacidad de los partidos de movilizar, y menos cuando la votación es más amplia. ¿Cómo vas a enfrentar la evidente desventaja que significa competir contra un partido como la Unión Demócrata Independiente, el primer partido de Chile con 1/3 de la Cámara de Diputados y cuya base territorial lo ha convertido en el partido que hoy día es? 3 cosas súper rápidas. La primera, el año, Jorge tiene buena memoria, el año 2005, yo estaba por una candidatura que era la que todos en Renovación Nacional la habíamos respaldado, y emergió la candidatura del actual presidente Piñera, y eso fue efectivamente un misil bajo la línea de la flotación, porque finalmente el que pasó a segunda vuelta fue el presidente Piñera. Al principio de este gobierno yo fui crítico de algo que creo que no se me entienda mal, pero que finalmente pareció tener razón. Yo sostuve que el gabinete que se había conformado al principio era un gabinete que no equilibraba adecuadamente los factores técnicos con los factores políticos, y que no se podían ganar las elecciones con los partidos y pretender gobernar sin los partidos. Y creo que eso finalmente se demostró claramente en los cambios que se hicieron posteriormente. Y creo que
la presencia de Andrés Chadwick, la presencia de Evelyn Matei, la presencia de Paulo Longueira, por citar a tres que se me vienen a la cabeza, han sido objetivamente un refuerzo para el gabinete muy potente. Ahora, Jorge plantea un tema que la verdad es una gran interrogante. ¿Cuánta gente va a votar en esta primaria? Los expertos dicen algo así como, la cifra que se maneja es esta. En la última elección municipal votaron números gruesos 2 millones de personas por los candidatos a concejales de la Alianza y 2 millones 3, tú eres mejor que yo para los números de la concertación. Entonces, la cifra esperada, en el caso de la centro derecha, es algo así como entre 200.000 y 400.000 personas. ¿Con cuánto quedaría usted satisfecho? O sea, en el sentido, ¿con qué porcentaje en relación a la participación que se supone que va a ser más masiva de la concertación? Porque Blanca, si participa poca gente, ¿no cree que eso ya sería el desalojo en junio? ¿Sabe por qué no? Porque miren, estoy pensando en casos muy prácticos, ¿no? Yo creo que ha sido un gran mérito de la centro derecha haber hecho esta primaria. Digamos las cosas como son, no todo el mundo estaba a favor de hacer esta primaria. Había gente que todavía insistía que los candidatos hay que designarlos en conformidad a la encuesta aquí o en la conformidad. ¿Por qué dice que ha sido un gran mérito si todavía no se ha hecho la primaria y no se sabe cómo le va a ir a la centro derecha en la primaria? Yo creo que si la centro derecha votan 200.000 personas o 300.000 personas y en la concertación vota 1 millón de personas o 1 millón y tanto como votó con Lago Saldívar, no me parece muy claro el mérito de haber ido a esa primaria. Vamos por parte. El mérito de la primaria es que la centroderecha lleva en esto 20 años de retraso. La concertación hizo su primera primaria, y esto lo hemos hablado con Eugenio, que siempre ha sido partidario de esto, el año 1993. Y yo creo que el valor de la legitimidad democrática que surge de designar a los candidatos en un proceso de primarias es mucho más importante que el número relativo de votantes. Yo no sé cuánta gente va a votar por la concertación y cuánta gente va a votar por nosotros. No tengo idea. Lo que sí sé es que el candidato que surja de la centro-derecha va a surgir con una legitimidad muy fuerte. Josefina Errázuriz no tuvo una gran votación desde el punto de vista numérico en su primaria que la llevó a derrotar al alcalde de la B. Podría dar 17 ejemplos de primarias donde la convocatoria inicial, numéricamente hablando, no fue muy significativa, pero el resultado posterior sí lo fue. Entonces, yo lo que creo es que cualquier cifra, arriba de 200.000, 250.000 personas, es una cifra muy apreciable, muy razonable, en estándares internacionales absolutamente en la línea. Claudio Rego fue electo, todo el mundo decía que iba a votar 20.000 personas, votaron 60.000 personas, y yo creo que eso vigorizó la candidatura de Claudio. Por ejemplo, en Estados Unidos los demócratas votan mucho más en las primarias que los republicanos. Siempre. En Francia, bueno, ahora la izquierda hizo primarias, la derecha no hizo. Entonces, la verdad que yo no siento que haya una gran diferencia entre cuál es la convocatoria de unos y otros. Pero sí es relevante, Andrés, en términos de lo siguiente. Si uno analiza un poco las encuestas, la estrategia suya, y vuelvo a insistir en el punto, no creo que aparentemente lo expresado claramente, si no me lo hubiera respondido. Su estrategia ha sido hablarle al mundo más duro, ese mundo más duro, y mostrar y construir una imagen de decir, mire, yo los defiendo. Eso es básicamente lo que usted ha construido. O sea, yo soy el candidato, yo tengo méritos, yo tengo trayectoria, etc. Y eso obviamente es bastante appealing y se nota por las encuestas que usted ha logrado posicionarse en los sectores altos, a veces uno. Sabemos que esos sectores son un poco más politizados y obviamente en la medida en que perciben mayor amenaza, evidentemente van a ir a votar, y en mayor proporción que otros sectores. Pero el problema está en que por cada elector del ABC1, nosotros vamos a encontrar 5 del C2-C3 y probablemente 8 de AILE. Entonces, finalmente el tema es, para usted no podría ser indiferente si votan 100.000 personas, 200.000 o si votan 40.000. Porque por grandes números, si votan 200.000 personas, probablemente usted no va a estar en condiciones de ganar. Yo creo lo contrario. No veo dónde está la lógica del argumento. Fácil, la encuesta. No, pero si... Usted gana en los sectores altos, pero no en los otros sectores. A ver, yo creo que las encuestas, Eugenio, tienen un bajísimo valor predictivo
en un escenario de voto... ¿Por qué le interesa tanto entonces en un posicionar escenario- la idea de que le va ganando a Goldberg en la encuesta? A ver, pero si yo no estoy diciendo eso, al revés. Aquí lo que se dice... A ver, el que instaló la idea de que le va ganando a Goldberg es usted. A ver, vamos por partes. Lo que aquí se ha instalado, a partir de encuestas que se publicaron, particularmente la encuesta del Centro de Estudios Públicos y otros sondeos que existen, es que existía una tremenda ventaja entre el otro candidato y mi candidatura. Hace como 3 semanas atrás, en el diario El Sur de Concepción, salió una encuesta publicada por CorBioBio que da un resultado completamente distinto. Y han surgido otros sondeos que se han hecho privadamente en todo lo que tiene que ver con la evaluación de las candidaturas, que a mí lo que me reflejan es lo que hoy día yo siento que es una verdad evidente, pero habrá que esperar hasta el 30 de junio para verla, que es que la brecha se acortó y contrariamente a lo que plantea Eugenio, yo no estoy haciendo una campaña orientada exclusivamente al ABC1, estoy haciendo una campaña de una convocatoria generalizada, porque la pregunta sería, ¿cuál es el argumento para decir que uno está haciendo una campaña orientada en el ABC1 y otra está haciendo una campaña orientada en los sectores medios o de menores ingresos? ¿Cómo se distingue una con la otra? ¿Se distingue en el discurso? ¿Se distingue en la propaganda? Sí, ideológicamente. El Yo no creo. ABC1 no es... El ABC1 en general tiene un sesgo claramente de derecha y tradicional. Yo tengo la siguiente impresión. Yo creo que cuando uno participa, cuando uno hace un discurso como el que yo estoy haciendo, tengo la impresión que uno hace una apelación en toda la línea. Entonces no veo la evidencia de que yo estoy haciendo me podrá estar yendo mejor en un lugar, un poquito Andrés, peor en otro. Para salir un poco de esto, usted planteó lo importante que es ponerse como el continuador del gobierno y ha sido base ¿Sí? de su campaña. ¿Qué papel considera que debe jugar a partir de ahora el presidente Piñera, que sigue teniendo un gran protagonismo, perdón? Lo vimos hoy día enfrentando a Michelle Bachelet. Entonces, ¿va a ser él el candidato? ¿Debe pasar a un segundo plano o les debe dejar el espacio a ustedes? Mire, yo creo que pretender hacer pasar al presidente Piñera a segundo plano está más allá de cualquier fuerza humana. Entonces, o sea, a este modesto candidato nadie le puede pedir eso. Imagino que a Goldberg tampoco, ¿no? Genio y figura hasta su sepultura. Yo creo que él va a ser... ¿Pero le juega a favor o le juega en Yo sé lo que yo contra creo- ese protagonismo? Porque A mí ayer el presidente Piñera dice que ahora los candidatos tienen que perder y sale hoy día con una entrevista donde Blanquita, se para mí- enfrenta a... Mire, Blanquita, para mí es un hecho de la causa. Creo que él va a ser un presidente activo hasta el último día. Esto del pato cojo no se le va a aplicar. Va a seguir proponiendo cosas y va a seguir estando en el debate porque es su forma de ser. Pero vamos a la lógica con un segundo. Sí. Vamos a la lógica electoral. El gobierno hoy día ya está en 38%. Y yo podría casi aventurar que en los próximos 60 días va a superar la mítica barrera del 40%. Yo casi podría asegurarlo. No tengo no soy ni un oráculo, ni sigo las encuestas como ustedes. Eugenio es una persona que tiene alta especialización en estos temas, pero yo creo que quizás coincida conmigo en esto. El gobierno va a estar en los próximos 60, 90 días sobre 40, 42 puntos. Entonces mi estrategia es súper simple. Yo pretendo ser el continuador de la obra del gobierno. Yo espero el 30 de junio, si la gente así lo estima, ganar la primaria y luego mi lógica, mi desafío es acercarme en una primera etapa a ese 42% que el gobierno va a tener. Si yo logro acercarme al 42% que el gobierno va a tener, entonces quiero decir que la elección con Michelle Bachelet ya es una elección muy competitiva. Por una razón de matemática, porque yo creo que Marcos Enrique no va a tener ni un punto menos de 12 o 15, y en cualquier lugar del mundo un candidato que se monta arriba de un umbral del 40% es altamente competitivo. Entonces, yo no estoy haciendo yo estoy haciendo una cosa más por convicción. O sea, yo estoy seguro que la gente, en la medida que pase el tiempo, va a seguir valorando, Blanquita, cada vez más la buena gestión que se ha hecho. Entonces, primero creo que ser candidato de alguien como yo, que lleva toda su vida en esto
que ha estado desde el origen en este proyecto, que ha hecho una vida con el presidente Piñera, Y no hay más un allá de poco las una diferencias. Andrés, La estrategia es súper simple. Si logro ganar la primaria y posteriormente me aproximo al 40% y la democracia cristiana Sí. queda tan flanqueada como va a quedar, entonces las posibilidades de ganar están ahí. Pero para redondear y terminar, el hecho que usted está apostando a la derecha, por un lado, al voto de la derecha, pero por otro lado también está el gobierno, y usted ha dicho que este gobierno no se ha apartado de las ideas de la derecha. Pero hay muchos que en la derecha y en la derecha más dura sostienen lo contrario. ¿Qué es lo que usted considera que es lo más rescatable? Porque al final del día lo que muchos se quedan con los programas sociales, que el 7%, que el postnatal, la reforma tributaria, y esas no han sido nunca las banderas tradicionales de la derecha. ¿No le resulta un poco contradictorio en ese sentido colgarse de la obra del gobierno para tratar de ganar el electorado de derecha? Blanquita, es que mi punto es otro. Yo no me cuelgo de la obra del gobierno como si fuera una cosa ajena. Para mí es lo que es esa obra y los proyectos que se han impulsado es precisamente aquello por lo cual he luchado toda mi vida. Entonces yo no me estoy colgando de algo ajeno. Yo no llegué a esto antes de ayer. Yo he estado en esto desde el principio, desde la etapa inicial. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que es rescatable de este gobierno de centro-derecha? Yo creo, entre paréntesis, que, bueno, puede ser otra discusión, pero de verdad creo que el punto de mayor crítica fue el libro de Jovino Novoa, prologado por Lawrence Goldborn, donde se señalan dos cosas. Se señala que el gobierno deliberadamente ha querido abandonar el ideario de la centro-derecha. Y se señala además otra cosa, una afirmación, con la cual yo estoy en total desacuerdo, que es que la desigualdad en Chile es un invento de la izquierda de la cual no deberíamos preocuparnos demasiado. Entonces, yo estoy en total desacuerdo con esa lógica y en total desacuerdo con ese análisis, que no me parece correcto. Entonces, ¿qué rescato yo de este gobierno? La verdad es que rescato muchas cosas. Primero, crecimiento, emprendimiento, empleo, que es una trilogía particularmente virtuosa. Hay países que crecen y que no generan empleo y que no generan adecuado emprendimiento. Ahí hay una trilogía que ha estado realmente muy bien. Después creo que en términos de políticas sociales, más allá de los temas de reconstrucción, yo considero que lo que ha impulsado Joaquín Lavín y el ingreso ético familiar es verdaderamente un punto de inflexión en políticas públicas de tratamiento hacia la pobreza. Creo que lo que se está haciendo en materia educacional, y por eso que sonó tan injustas las encuestas de hoy día, no sé si valdrán tanto, pero señalaban que creo que el 60%, la gente considera que fue muy injusto lo que se hizo con Harald Beyer, porque de verdad lo que se ha hecho en materia educacional en todos los niveles, desde temas económicos, cuánto ha aumentado la subvención, qué está pasando con la subvención preferencial, cómo se han cambiado los sistemas de crédito de acceso a la universidad, cuál es el avance que hay en educación parvularia, lo que se ha hecho en materia de dirección de los colegios. Yo creo que el balance en educación va a ser muy positivo. Y en tercer lugar, cosa rara para algunos que lo habrían pensado de otra manera, yo creo que el balance de la política exterior también va a ser un balance muy adecuado. Este gobierno tuvo que manejar, y ahora vamos a tener entre paréntesis, creo la primera elección presidencial, en que los temas de política exterior van a estar en la mesa, porque van a haber discrepancias muy fuertes entre los candidatos. Respecto del tema de Bolivia, no todos los candidatos pensamos lo mismo, pensamos cosas muy distintas. Entonces, para terminar el ámbito internacional, el buen manejo de la crisis con Perú, de la situación compleja con Perú. Si la situación con Perú podría, se los digo, yo que viví este tema bien adentro como ministro de Defensa, un país que demanda a otro, desde mi punto de vista, con una demanda completamente injustificada. La forma en que se ha manejado la relación con Perú, el entorno en que hoy día cae el fallo de La Haya, que espero sea favorable, habla muy bien del gobierno. La forma de manejar la situación con Argentina. Nosotros durante este gobierno, una obra que partió antes, consolidamos la Fuerza Cruz del Sur, que es la única fuerza binacional conjunta al servicio de Naciones Unidas con la Argentina. Andrés. La Alianza del Pacífico. Entonces, Andrés, vamos a los temas de gestión, que parece ser cuestiones que le importan y bienvenido sea. Usted decía que una de las cosas más virtuosas de este gobierno, razón por la cual, entre otras cuestiones, lo hace suyo, tiene que ver con el crecimiento, el emprendimiento y el empleo.
bastaron unas cifras menores a lo que se esperaba en el crecimiento chino para que se generara una especulación que impactó, entre otras cosas, el precio del cobre, cuestión muy relevante para nosotros. Y entre otras cosas se ponen sobre la mesa ciertas cifras, hablo las del gobierno, de un déficit de 9.400 millones de dólares aproximadamente, a diferencia de lo que en general había sido la tradición Por la menor recaudación del cobre. en los últimos años. ¿Cómo, con ese dato de una mayor inestabilidad, primero le quiero preguntar si le preocupa o no le preocupa que tengamos ese déficit, y segundo, cómo en ese marco, donde parece que el debate público está muy cargado sobre la vía, las necesidades que tenemos que afrontar y por lo tanto la mayor cantidad de plata que tenemos que gastar, ¿cómo se aborda ese debate cuando en particular usted ha sido algo crítico respecto a la posibilidad de hacer otra reforma tributaria distinta a los dos ajustes que ya cometieron este gobierno? Lo que yo quería preguntar, Jorge, estoy un poco perdido con esa cifra, porque hasta donde yo entendía, estábamos en una cifra de bastante equilibrio. No sé dónde surge esa cifra tan alta de déficit. No, lo que hemos escuchado en los economistas el último tiempo es que un menor precio del cobre, que es una cuestión relativamente estimable, había cuenta de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, pudiera generar una situación de... Hacia el final del gobierno. Exactamente. Ya, porque yo lo que entiendo, ya que hay varios que nos gustaría que nos ayudaran, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que hasta ahora, desde el punto de vista del equilibrio de las finanzas públicas, no tenemos no solamente ningún problema. El gobierno del presidente Piñera partió con un déficit fiscal bastante grande que se ha ido corrigiendo, y esta distorsión, esto del cobre, si se mantiene, quizás puede generar lo que dice Jorge, pero no es una cosa que hoy día esté arriba de la mesa. Bueno, como dicen los economistas, que siempre se las arreglan para explicar posteriormente por qué no, porque pasó lo que predijeron. Obviamente que esta es una preocupación que hay que tener. Pero, la pregunta concreta, Jorge, es yo no estoy a favor. Si el precio del cobre sigue bajando y llega, como es la preocupación del gobierno, que lo ha dicho, si llega a 2.5, Blanquita, va a bastar el crecimiento para enfrentar en un eventual gobierno que usted pueda encabezar, va a bastar el crecimiento para enfrentar los desafíos que Blanquita, tiene. es que yo tengo la siguiente impresión, que hasta los economistas que son partidarios de lo que yo he llamado el impuestazo, una reforma tributaria que pretende recaudar 4.500 millones de dólares, con un precio del cobre en caída libre, me atrevería a asegurar que van a desistir de hacer una mega reforma tributaria, porque el efecto que tendría eso en la inversión y en el empleo sería enorme. Lo que estoy tratando de decir es que la reforma tributaria, desde mi punto de vista, es inconveniente en la actual situación por una razón lógica. Si no hubiera vinculación entre tributación y generación de inversión y generación de empleo, todos los países subirían los impuestos indefinidamente. La propuesta del impuestazo que yo llamo de Michelle Bachelet significa recaudar el primer año 4.500 millones de dólares. Si el país crece al 5, recaudamos 12.000 millones de dólares durante los próximos 4 años. Pero de lo que yo estoy completamente seguro es que si se produce un derrumbe del cobre, nadie en la concertación va a proponer una reforma tributaria. Se lo pregunto al revés. ¿Hay algo específico en su programa de gobierno respecto a tributos? Porque, ojo, la discusión respecto a la reforma tributaria no solo tiene que ver con lo que siempre suponemos su principal objetivo, que es mayor recaudación y por esa vía redistribución, sino que yo creo que también hay un cierto acuerdo a que nuestra estructura tributaria contribuye también en algunos segmentos a profundizar las desigualdades. Tenemos impuestos a las personas muy altos, un impuesto a las empresas relativamente bajo, tenemos muchas excepciones que más bien benefician a la gente que tiene cierta capacidad para planificación tributaria, que en general no tienen la mayoría de los contribuyentes. ¿Hay algo en materia tributaria en su programa de gobierno sin perjuicio de esta declaración general? A ver, déjeme decir lo siguiente, porque creo que yo intento estar de acuerdo en parte con lo que dice Jorge. Yo tengo una pregunta que es una pregunta obvia. Si la reforma tributaria fuera tan importante para los efectos de disminuir la desigualdad, la pregunta obvia es por qué Michelle Bachelet, que la plantea ahora, no lo hizo durante su gobierno, donde tuvo los 4 años la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarla. No hay ninguna respuesta razonable a ello, sino la inconveniencia de la medida per se. La reforma tributaria, como la reforma laboral, como ustedes saben, no requiere ningún quórum especial. Entonces, cuando Michelle Bachelet gobernó, ella resolvió que no era necesaria ninguna reforma tributaria, y de hecho no la impulsó. Y ya que me apuran, tampoco impulsó reforma laboral alguna.
Entonces, venir ahora a descubrir que lo que se requiere para terminar con la desigualdad, que entre paréntesis, números gruesos, el último día que gobernó Pinochet el país era tan desigual como el último día que gobernó Michelle Bachelet, números gruesos, no se justifica. Ahora, ¿yo qué creo? Creo que Jorge tiene un punto en términos tributarios, todo lo que signifique seguir cerrando agujeros, todo lo que signifique seguir cerrando precisamente posibilidades de elusiones o de evasiones, algo que debería contar con el respaldo de todo el mundo. Pero cuando uno dice, perfecto, vamos a subir los impuestos, yo digo, hablemos en serio. ¿Cuáles son los países que más están creciendo en América Latina? Los países que más están creciendo son Perú y Colombia. Y la carga tributaria neta de Perú y Colombia es menor a la carga tributaria chilena. Acá se dice siempre, oiga, es que las empresas pagan muy poco, muy bien, pero hagamos los números bien. Cuando uno ve la recaudación que existe en los países de la OECD, del aporte que las empresas efectúan a la recaudación global, ¿qué es lo que pasa? El aporte es casi idéntico, está en la línea, está en el promedio, porque a diferencia de otros países, acá no estamos llenos de agujeros, beneficios y franquicias para los aportes que efectúan las empresas. Por lo tanto, si uno revisa los países de la OECD y mira el incremento de la recaudación que surge de la empresa, está muy en línea con ese promedio. Entonces aquí se dicen muchas cosas, no estoy diciendo que las haya dicho Jorge, que no las ha dicho, pero es un mito. Entonces, vuelvo a decir otra cosa. Planteó la rebaja del impuesto a los combustibles y usted está en contra. ¿Por qué? No, a ver, yo he dicho una cosa distinta. El gobierno está en contra. El presidente Piñera argumentó claramente hoy día por qué ese impuesto no era conveniente rebajarlo. Y lo único que yo me anticipé a decir era que cuando el ministro Goldblum fue ministro de Energía, él también estuvo en contra de rebajar este impuesto. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto? Creo que el presidente Piñera fue súper claro en el día de hoy. Este es un impuesto que recauda mucho, es un impuesto que desde el punto de vista de a quién se le cobra a los sectores de mayores ingresos, y es un impuesto que va, como quien dice, en la línea correcta en términos de que es un impuesto verde, es un impuesto anticongestión, es un impuesto anticontaminación. Esa es la argumentación que ha hecho el gobierno. Ahora, yo lo que sí creo es que, y tengo un equipo de gente que dirige Juan Andrés Fontaine trabajando en esto, que sí se pueden hacer cosas con un impuesto que igual es alto. Por ejemplo, creo que uno podría pensar perfectamente en que el impuesto no debería ser exactamente igual. Si tiene un efecto anticongestión y tiene un efecto anticontaminación, ¿por qué el impuesto se va a aplicar de la misma manera en Coyhaique o en Tarapacá que en Santiago? Creo que es perfectamente razonable acentuar los mecanismos de devolución de estos impuestos a los taxistas, a los colectiveros, eventualmente a las pymes. Yo estoy estudiando el tema a fondo, ¿no? Pero creo que en esto hay que, como en todas las cosas, hay que ser particularmente serio en la argumentación. En materia de impuestos a los combustibles, el acuerdo de CEP-CIEPLAN plantea subir los impuestos a los combustibles y no rebajarlos, precisamente por la razón que yo estoy aludiendo. Sí, pero eso en el caso del diésel, que hay una discriminación ahí. En el caso del diésel, y plantea mantener los impuestos a los combustibles. La verdad que desde el punto de vista de los economistas, uno podrá decir, les creo o no les creo, yo tengo la impresión de que hay un consenso bastante transversal en las características que tiene este impuesto. Ahora, la proposición, mire, yo estoy abierto a analizar los temas, he fijado mi posición en esta materia, porque además este es un impuesto que recauda mucho. Entonces, si es un impuesto, claro, si es un impuesto que recauda mucho, mientras no se aclare exactamente cuál es el monto de la reducción, objetivamente ahí sí que tenemos que empezar a reemplazar ese impuesto. Bueno, el IVA también recauda mucho, pues, Andrés, entonces es por eso que lo deberíamos mantener, subir, tendríamos que ver otro elemento regresivo. Pero déjeme preguntarle una cosa. Para usted, veo que el balance que tiene este gobierno es positivo, ¿es verdad? Incluso usted manifiesta que finalmente en el balance con respecto al gobierno de Bachelet, un poco el argumento que hoy día decía el propio Piñera, hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en el sentido de que llamaba a hacer las comparaciones con el gobierno de Bachelet. ¿Usted cree que es buena estrategia esa? ¿Usted cree que efectivamente el electorado, el hombre a pie, está leyendo eso? Porque evidentemente surge la siguiente pregunta. La gente hoy día quiere
llegar a tener un auto el marginal, quiere cambiar el auto. No es que le digan, mire, qué harto creció el país, para la gente hoy en día es un dato. Las expectativas que se generaron durante este gobierno eran bastante altas. Entonces, le pregunto, ¿usted cree que la gente va a votar al final de cuentas en esa comparación con el gobierno de Bachelet? A ver, yo creo lo siguiente. Le pregunto porque usted es un Sí, político. Usted ha estado metido en las últimas campañas de los últimos 20 años, ¿no? 25, ¿no es cierto? Yo creo lo siguiente. Yo creo que este elemento de... A ver, primero, hay gente que dice, desde mi punto de vista, casi con una especie de connotación despectiva, ¿ah? Que la gente vota en forma liviana, que la gente vota en forma ligera, que la gente vota únicamente por emociones. Yo no creo que sea así. Yo tengo un respeto mucho mayor por cómo la gente vota, ¿no es así? No creo que la gente vote a la carrera. Pero en el caso por Bachelet, ¿está claro que o usted cree que vota por la seriedad, por el programa de gobierno? Yo creo que, a ver, yo tengo la siguiente impresión. Creo que Michelle Bachelet, la gente votó por ella, primero porque era representante de una concertación que hasta ese minuto se mostraba todavía como una concertación robusta y con un proyecto político importante. En segundo lugar, creo que votó por sus características personales, que yo no solamente las identifico con la simpatía. Michelle Bachelet, especialmente en la campaña anterior, puso por delante un concepto extraordinariamente importante, la protección. La gente la identificó, pero es que la protección, por favor, la protección es un concepto racional, no es un concepto emocional. Ella habló de protección social en su conjunto. Entonces, ese es un argumento que además se expresó, bueno, está bien, podemos tener tantas discrepancias, yo que tengo la impresión de que eso no es pura emotividad. Y creo, por supuesto, que hubo, tengo en la cabeza unas expresiones del expresidente Frei, que le preguntaron inicialmente por la candidatura de Michelle Bachelet y dijo, Chile no está preparado para que se gobierne una mujer. Me pareció un desatino descomunal, especialmente cuando el cambio sociocultural más importante que el país ha tenido en los últimos 35, 40 años es la emergencia de la mujer como jefa de hogar. Una pregunta. Están enfocando lo que dijo el día el presidente Piñera y usted también a lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet con sus deficiencias, que no tuvo crecimiento, que aquí, que allá. Pero, ¿qué diferencia ve usted porque existe como una sensación de que lo que está planteando ahora puede cambiar lo que ha ocurrido en los últimos años? Como que se está dando la sensación de que puede haber un giro mucho más grande. Correcto. ¿Por qué no están enfocando la campaña hacia eso? ¿Es de lo que usted le teme que va a haber un cambio radical o no? Vamos por partes. ¿O cree que estamos en la primera parte de la pregunta, que es precisamente si la gente compara o no compara. Yo creo que la gente compara. Yo creo que la gente, esa famosa pregunta de Reagan, ¿está usted mejor o peor de lo que estaba hace 4 años? Se la hace al momento de votar. Pero como dice la Blanquita, y esto es lo que me tiene a mí más animoso, es que yo creo que Michelle Bachelet ha planteado una agenda que en la medida que se debata a fondo, lejos de favorecerla, va a ser un tremendo boomerang. ¿Cuáles han sido los planteamientos? Y voy a sacar separar la paja del trigo de todas estas cosas de que mi programa lo voy a hacer con la gente, todo esto que dijo los primeros días, que finalmente era la nada, porque finalmente el programa ya estaba, el programa ya existía. Primero, está planteando en materia constitucional foja cero, una nueva constitución. Esto es desde el punto de vista de los planteamientos que se han formulado, de una radicalidad absoluta, porque alguien podría decir, mire, hagamos tales o cuales reformas, hagamos tales o cuales cosas, pero no, ella dice nueva constitución. Yo recuerdo lo que decía Ricardo Lagos cuando se aprobó la última modificación de la Constitución. Chile tiene, lo estoy citando casi textual, Chile tiene por fin una Constitución que nos une, democrática, moderna. La frase que él usó fue la siguiente: hoy despunta la primavera. No han pasado 10 años y ahora tenemos que partir a foja cero. Seamos serios, los países se dan una nueva Constitución cuando tienen una tremenda crisis política, económica, cuando están saliendo de un gobierno autoritario, cuando están entrando en un periodo de convulsión. Segundo, está planteando en temas económicos lo que hemos visto.
un impuestazo que yo creo que a la hora que lo dibuje, la gente no se lo va a comprar. Y termino al tiro. Sí. Les quiero mencionar lo siguiente. En la última campaña de la Concertación no se planteó la reforma tributaria. La reforma tributaria no estaba en el programa de Frey. No hay Tampoco en una- el de Piñera, pues, Andrés. Está bien, pero lo que yo estoy tratando de decir, la reforma tributaria de Piñera tuvo que ver, número uno, con el terremoto, y la verdad que la segunda reforma, si uno suma los impuestos que subieron y lo que bajaron, finalmente casi uno podría hablar de ajuste. Lo que estoy diciendo es un hecho evidente. Y entonces, fíjense las discusiones que vamos a tener. La nueva Constitución. Yo voy a plantear claramente que, por supuesto, hay que seguir en la línea de perfeccionar, Jorge, pero que no hay que partir a foja cero. Ella va a plantear una gran reforma tributaria. Yo voy a plantear una estabilidad tributaria. Ella lo que está diciendo, y si tenemos un segundo, por favor, hablémoslo. Ella lo que está diciendo es que en Chile va a terminar la educación particular subvencionada. Y digámoslo bien, sin eufemismos. Porque esa es la propuesta. Cuando yo digo que se va a terminar el financiamiento compartido y digo simultáneamente que del 52% de colegios particulares subvencionados, los que son emprendimientos privados, van a desaparecer, lo que estoy diciendo es que no van a quedar ni colegios particulares de emprendimientos privados, ni colegios de confesiones religiosas, Andrés. porque si yo le corto el financiamiento compartido por un lado y por otra parte cambio la naturaleza de los colegios, ¿en qué nos quedamos? Entonces, esas tres cosas, más el tema de Bolivia, en mi opinión, son muy malas plataformas de campaña. Andrés, volvamos un segundo, porque hemos hablado mucho de Michelle Bachelet, usted ha hablado mucho de Michelle Bachelet y probablemente lo que interesa a los invitados es hablar más de usted y de cómo hace suyo el legado de su gobierno. Tratemos de ser un poquito más autocríticos. Yo creo que efectivamente, a todas luces, este gobierno ha sido exitoso en varias áreas, pero también ha tenido importantes déficits. Por ejemplo, hay dos que me gustaría que usted nos diera una opinión más allá de ciertas frases, algunas de ellas bien polémicas que ha puesto sobre el debate público. El primero tiene que ver con energía. Yo creo que la decisión probablemente del presidente de la República de haber bajado la instalación de una termoeléctrica que estaba aprobada ambientalmente, justo además el mes en que estábamos aprobando una nueva institucional ambiental, generó una dinámica para el resto de su administración que ha llevado que probablemente en estos 3 años y 4, cuando contemos al final, sea el periodo en que menos proyectos se han aprobado de carácter energético, con todo lo que eso significa para los próximos años. Y en materia de infraestructura pública, probablemente también, incluso por parte de la propia gente del gobierno, hay una mirada un tanto más crítica. ¿Por qué le pongo estos dos casos? Porque son dos casos que quizás chocan con una cierta lógica también muy perniciosa del gobierno del cual usted fue parte, que tiene que ver con hacer política con una encuesta en la mano, con la sensación de que nada que no me redita al corto plazo vale la pena ser puesto sobre la mesa, y sin embargo son cuestiones que nos van a afectar como país el día de mañana. Usted en materia energética hizo una declaración respecto de Iraicén, pero ¿hay alguna propuesta concreta Correcto. y un juicio crítico respecto a la administración de la que usted fue parte en estas dos áreas? A ver, yo creo que el tema energético, y qué bueno que tener la oportunidad de hacerlo, porque a veces entre las cosas que corren no se alcanza. El tema energético obviamente que es una falencia que el país tiene y que hace mucho rato que no aborda. Para que quedemos claros, cuando a mí me han preguntado si yo estoy de acuerdo o no con el telefonazo respecto de Barrancones, siempre he dicho que estoy en desacuerdo, porque creo que el respeto a las instituciones es una clave del progreso del país. Dicho eso, lo que no se le puede cargar al gobierno actual es la situación que tenemos hoy día en energía. Hoy día en energía estamos en el peor de los mundos. Tenemos una energía que es sucia, que es cara y que además es tremendamente dependiente del exterior. Y tenemos que transitar exactamente al polo opuesto. ¿Qué significa transitar al polo opuesto? Significa transitar a energías que sean de precios competitivos, que sean limpias y que en lo posible tengamos nosotros ventajas comparativas, aprovechemos nuestros potenciales. Pero Andrés, algo dirá 5 ministros de energía Sí, en 2 años y medio, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo por eso estoy diciendo que en este es uno de los terrenos, hay varios terrenos en que no se ha podido avanzar lo suficiente. Como aquí se señala, este es uno, pero también el mismo Jorge lo decía. Es particularmente difícil avanzar, más allá de las encuestas. Yo ya he demostrado, yo planteé mi campaña en un momento de muy baja aprobación del gobierno, con una clara convicción de qué es lo que había que defender. Creo que para cualquier gobierno, si no hacemos las tres cosas que quiero proponer,
va a ser muy difícil aprobar cualquier proyecto, para cualquiera, ¿no es así? Entonces, ¿qué líos tenemos en materia energética? Yo creo que necesitamos a lo menos 3 cambios importantes en materia de instituciones. En primer lugar, el país necesita avanzar de verdad a una suerte de zonificación territorial que de una vez por todas, y yo sé que esto no le gusta al mundo empresarial, señale, a lo menos como criterio indicativo, prioritario, dónde pueden o no pueden instalarse los proyectos energéticos. A la brasilera, digamos. Mire, o a la canadiense respecto de los ríos, pero creo que es fundamental avanzar en una suerte de ordenamiento territorial. Segundo, los mecanismos de participación ciudadana tienen que ser fortalecidos, particularmente porque se requiere una participación ciudadana mucho más temprana de lo que se produce ahora. Se produce hoy día tarde y además es discontinua. Los proyectos van cambiando a medida que se producen estas adendas y la participación ciudadana queda congelada. Y yo he planteado definitivamente lo que yo llamo descentralización tributaria. Esto se insinuó con el proyecto del ministro Tocman y posteriormente la concertación lo abandonó. Yo les quiero decir una experiencia práctica, Blanquita, de haber recorrido el país muy intensamente, bueno, tantos años, pero sobre todo en estos meses. Lo que no va más es la realización de proyectos no solamente de energía que generan impactos locales, obviamente beneficios nacionales, pero que no reditúan al lugar en que se emplazan. Entonces uno dice, por ejemplo, Ventanas o dice Coronel. Entonces, claramente en mi programa yo voy a avanzar hacia una propuesta que apunte a que un porcentaje de los impuestos que se generan en este tipo de proyectos a través de fondos que vayan directamente a las comunas o a las regiones, se queden en esas comunas. Y entre paréntesis, la demanda que existe en el norte, lo que se ha tratado de arreglar con Fondenor, va en la misma dirección. Y la demanda que existe de las llamadas ciudades-puertos va en la misma dirección. Entonces, este es un tema que hay que enfrentar y que hay que enfrentarlo adecuadamente. Andrés, cuando usted se refirió al problema energético, ha planteado que uno de los problemas que existe es la falta de competencia de los mercados, pero también se ha referido a otras áreas. Claro. ¿En qué áreas considera que no hay la suficiente competencia y qué papel debe tener el Estado en fomentarla? El Estado, Blanquita, partamos por las más obvias, ¿no? Los remedios. Yo francamente creo, y aquí hay una gran diferencia con una visión, esto yo lo he conversado muchas veces con el presidente Piñera, dogmática de alguna derecha. Yo creo que los mercados, algunos mercados generan mecanismos naturales de competencia y otros mercados no generan esos mecanismos naturales de competencia. Y ahí sí que yo veo un rol directo del Estado para generar esa mayor competencia. Entonces, demos ejemplos prácticos que han funcionado. Los remedios, francamente, que no se puedan vender remedios que no requieran receta o solamente se puedan vender en las farmacias, yo creo que es un monopolio encubierto que no se justifica. El éxito que hubo del gobierno anterior en materia de la licitación de las carteras de las AFP. Pero, Andrés, eso fue apoyado precisamente por parlamentarios de la propia alianza. Que no se... Por supuesto, yo estuve totalmente en desacuerdo con que los parlamentarios de la alianza hayan electo al diputado Velázquez en la vicepresidencia de la Cámara. Me preguntaron ese mismo día, no cambiaba de opinión en esta materia, y yo dije desde el primer día que me parecía una vergüenza lo que habían hecho. Yo jamás habría votado por Pedro Velázquez para vicepresidente de la Cámara. Y no jamás habría argumentado de que la ley dice tal cosa y que se puede, pero que no se puede, porque era simplemente una aberración. Entonces esto va a pasar. Pero déjenme seguir con cosas que se pueden hacer y algunas cosas que uno puede plantear. El gobierno anterior, licitación de carteras de la AFP modelo hoy día realmente ha sido un impulsor de la competencia y tiene tasas mucho más bajas que el resto del mercado. Lo que se hizo en materia bancaria durante este gobierno, en materia de los seguros que se enganchan con los créditos hipotecarios, generó una tremenda ventaja precisamente para los clientes de los bancos, que están pagando mucho menos de lo que pagaban antes. Vamos a otro tema que yo voy a plantear, lo planteo aquí con una pequeña primicia. Yo soy totalmente contrario, y este es un punto donde obviamente no todos pensamos igual en la centro-derecha, a que los bancos, las casas comerciales o las ISAPRES mantengan su pretensión de modificar unilateralmente los contratos con sus clientes. Porque esto está ahora
este es un tema que se mantiene. Sí, sin duda. Yo soy de la opinión de que eso no se haga. Entonces, por ejemplo, norma de competencia. Hoy día, si uno mira el endeudamiento de la clase media, el endeudamiento de la clase media es muy alto. ¿Por qué es tan alto? Porque revisen ustedes cuáles son las tasas de interés que cobran las casas comerciales por las tarjetas de crédito de los sectores menos acomodados. Están en las tasas del 50, del 60%. Entonces la gente dice, que hay responsabilidad. Momento, les están cobrando 2 y 3 y 4 veces más de lo que se le cobra, por ejemplo, a un profesional. ¿Por qué no establecer, por ejemplo, una medida tan simple como la siguiente? Si hay una persona que está endeudada en distintas tarjetas de crédito, de este supermercado, de este banco, de este de acá, si una de esos 3, yo tengo 3 tarjetas de crédito, estoy endeudado en los 3, si uno de ellos me ofrece un interés más bajo, que yo automáticamente pueda cambiar el conjunto de mis obligaciones y concentrar toda mi deuda en aquella empresa que me está dando ese crédito más barato. Hoy día eso es una pesadilla, porque lo que hay que hacer es ir a ese lugar, conseguir que le den la plata, ir a pagar con los billetes. Les cuento una experiencia personal mía. ¿Ustedes saben lo fácil que es conectarse al cable? No cuesta nada. Uno llama por teléfono y lo conectan. ¿Saben lo difícil que es desconectarse del cable? Entonces, esta medida que yo estoy planteando, simple, facilitémosle a la gente, esto se ha planteado en materia de banco, en términos de, por ejemplo, de facilitar las garantías. Facilitémosle a la gente que está endeudada, mire, algo tan simple como lo siguiente. Yo tengo 3 tarjetas de crédito, estoy endeudado en las 3. Una está dispuesta a hacerse cargo del conjunto de las otras obligaciones. Que sea súper simple, que la número 1 pague el total de la deuda de la 2 y de la 3, sin que establezcan cláusulas abusivas. En términos generales, ¿hasta dónde? ¿Se dan cuenta la norma de competencia que es eso? ¿Hasta dónde asume usted que los cambios que están proponiendo y el respaldo que puede tener Michelle Bachelet y la concertación y todas sus propuestas que usted mismo ha planteado que son más izquierdistas, se deben en alguna medida a precisamente toda esta sensación de abuso que ha habido de parte de sectores empresariales? A ver, yo no sé si venga tanto por allá, porque si uno revisa... Pero asumimos que hay abuso, y que hay que regularlo. Pero no hay ninguna duda, si lo que pasa es que yo creo, es que a mí me encantaría debatir, la verdad que me encantaría debatir todo, pero es que a mí me encantaría debatir este tema con Michelle Bachelet. Sería espectacular, porque podríamos comentar cosas como la siguiente. La Polar tuvo más de 1000 denuncias durante el gobierno de Michelle Bachelet. Ninguna se llevó adelante. Y fue este gobierno el que interpuso las acciones precisamente que destaparon ese episodio. Ustedes saben, por ejemplo, que desde el año 1992 hay una demanda colectiva de una asociación de consumidores contra el Banco del Estado. Hasta ahora, entre paréntesis, hay una demanda del año 2007 de Cencosud que se está tramitando en este minuto. En este gobierno se han interpuesto 50 demandas por parte del CERNAC. Durante el gobierno anterior se interpusieron solamente 12. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente, es que en materia de defensa de los consumidores, este gobierno puede mirar con total tranquilidad a la opinión pública. Más aún, se ha hecho mucho más de lo que se hizo en el pasado. La Universidad del Mar, que se citó tantas veces durante la acusación tan injusta. ¿Por qué tiene tan baja popularidad? Bueno, déjame terminar el argumento. Es que ese es el problema. Está bien, pero ustedes me preguntan por los consumidores y yo estoy diciendo que falta argumentar, porque yo creo que cualquier persona va a poder demostrar. Pero al final del día lo que pasa es que la gente no lo cree. Bueno, ok. Entonces para eso se necesita una campaña con debates, se necesita una campaña con argumentos, se necesita una campaña donde la conversación sea como la que hemos tenido. Si vamos a hacer una campaña donde ninguna de estas cosas se toca y donde nos quedamos con las imágenes y pretendemos hacer una campaña simplemente con jingles en la radio, no vamos a ganar. Pero si discutimos esto... ¿Pero usted cree que Bachelet va a hacer una campaña de debate, reflexiva o de jingle? Es que se necesita 2 para un tango. Yo lo que sostengo es que este debate es el debate que nos puede conducir a ganar. Pero si yo no contrasto mis argumentos, porque claro, alguien puede decir, Eugenio, no, yo no voy a debatir, pero finalmente no se puede en una campaña. Paso. En una campaña, claro, pero el paso costó carísimo.
y la gente sabe que Michelle Bachelet no puede pasar de nuevo, porque el costo de pasar... O sea, mire, les cuento una cosa de Jorge, tú que estás en el mundo del periodismo también. Yo llevo años en esto. Nunca había visto un periodismo más inquisitivo, en el buen sentido de la palabra. Uno va a una radio en cualquier parte, se cuelgan los Twitter, llegan emails, la gente llama por teléfono. Por lo tanto, los argumentos en esta campaña van a ser mucho más potentes. Entonces, lo que tiene que resolver la centro-derecha es lo que todavía, o sea, lo que yo creo de alguna manera definen bien esta candidatura. Yo lo que sostengo es, argumentemos, contrastemos, vamos al fondo de los problemas. Si hacemos una campaña, que yo no quiero hacerla peyorativa, en el terreno que más le conviene al adversario, nos van a dar una paliza. Si lo hacemos así, vamos a ganar. Quiero llevarlo a otra cosa, a propósito de los argumentos particularmente de principio. Yo recuerdo con relativa exactitud que hace varios años atrás, en un programa de televisión donde nos topamos los dos, usted dijo una frase que fue algo así como: la política no puede valorar la libertad para ciertas cosas y para otras no. Con lo cual usted se presentaba, y ha sido un sello de su trayectoria hasta el día de hoy, como un político más bien de corte liberal. Y sin embargo, en las últimas semanas, quizás justamente por lo que le preguntaba Blanca y el mismo Eugenio, ha tenido posiciones bastante categóricas respecto de ciertas cuestiones donde en general la tradición liberal ha sido más tolerante y más laxa. Quiero hacerle dos preguntas con precisión y ojalá las respuestas con precisión. Primero, ¿en qué condiciones o bajo qué circunstancias usted está de acuerdo con que se interrumpa el embarazo? Primera pregunta. Contesto el tiro, en ninguna. ¿En ninguna? En ninguna. Cuando está el peligro de la vida de la madre, no. Por supuesto que no, pues Jorge, por una razón muy simple. Porque eso que se llama falsamente aborto terapéutico es hoy día simplemente una falacia conceptual. Ok, cuando hay embarazos donde hay inviabilidad del feto. Eso lo contesté el domingo. En el caso de violación. A ver, Jorge, qué bueno poder plantear este tema. Y le hago la segunda pregunta al tiro, para que aproveche Matrimonio contestarla a las homosexual. dos y no lo interrumpa. No, o sea, ¿Cuál es la diferencia entre estar a favor del acuerdo bien pareja y no estar a favor del matrimonio igualitario? correcto, ok. Vamos al tema del aborto. Para mí, este es un tema de profunda convicción personal. Y esto tiene que ver, yo lo he señalado, yo no creo que los candidatos presidenciales en estos temas deban pretender como convencer a la gente, porque en esto cada cual tiene sus propias posiciones, que tiene que ver con su propia concepción de la vida. Yo soy de los que cree, y no por eso dejo de ser una persona con un pensamiento liberal, que la vida surge al momento de la concepción. Y por lo tanto, ese es mi punto de partida. Entonces, el caso brutal, aberrante de la violación. Bueno, si se produce una violación, ¿no es así? Hay un solo personaje que es completamente inocente, que es ese niño que está vivo. Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son? Vamos a responder a un acto brutal, aborrecible, como es la violación, con otro acto tan violento, en mi opinión, tan aborrecible y tan equivocado como terminar con la vida de un niño inocente? Yo contesto que no. Pero entonces, tengámoslo claro, cuando uno dice, estoy a favor del aborto en el caso de violación, lo que está diciendo es que está por terminar con la vida de un niño inocente. Porque ese niño no tuvo ninguna culpa en el acto horroroso que le dio origen. Lo mismo pasa con el aborto denominado eugenésico. Es un ser vivo. Entonces, los que quieran decir que están por terminar con la vida de un ser vivo, que lo digan. Y es correcto. O sea, y hay muchos países que, bueno, la mayoría de los países europeos sostienen que es correcto terminar el embarazo en condiciones incluso de plena normalidad hasta las 12 semanas. ¿Y por qué digo, Jorge, la falacia del aborto terapéutico? El aborto terapéutico supuestamente es cuando los médicos tienen que resolver entre la vida de la madre y la vida del hijo. Y hoy día está más que legislado y más que aclarado por la jurisprudencia que el médico puede efectuar cualquier tipo de procedimiento, y si como consecuencia de dicho procedimiento fallece la guagua, no hay aborto. Entonces, yo lo que le planteo a mis amigos de izquierda que creen en el aborto, que yo hallo que el argumento que ellos hacen está muy mal hecho, porque es mucho más limpio y abierto plantearse a favor del aborto como se plantean derechas, izquierdas,
en distintas partes del mundo. Pero este subterfugio de que el aborto terapéutico, del caso de la violación, si el caso de la violación se suma, es al revés. Porque la pregunta que los partidarios del aborto, mira, cuando alguien dice... O sea, lo que usted está diciendo es que o la sociedad se hace cargo, o lo rechaza, o se hace cargo de una realidad de manera más frontal. Claro, ¿sabe por qué, Blanquita? Por lo siguiente. Porque desde mi posición de que la vida surge con la concepción, es coherente decir que no hay que facilitar el aborto en el caso brutal de la violación. Pero el punto complejo es para que los que... Por ejemplo, yo creo que Claudio Rego tiene un tremendo problema con esto. Porque si Claudio cree que la vida surge desde la concepción, entonces él no puede estar a favor, como sí lo ha planteado, de terminar con la vida de una guagua inocente que es producto de una violación. Porque es un ser vivo. Entonces el argumento se muere. Entonces uno de dos, o uno está a favor del aborto o no está a favor del aborto. Y en el caso, Jorge, del matrimonio homosexual, y Jorge tiene buena memoria, y yo también lo sigo a él atentamente y leo cada una de sus columnas. Yo creo que él es el primer demócrata cristiano que se ha mostrado a favor del matrimonio igualitario. Y yo lo felicito porque creo que hace lo correcto, en vez de andar dándose vueltas si él piensa eso. Si Jorge pensara y estuviera a favor del aborto, lo diría en la línea argumental que estamos hablando. Yo creo, Jorge, que son... A ver, primero, soy el principal impulsor en Chile del acuerdo de vida en común. Eso lo doy por descontado. Y si yo no me hubiera emperrado durante la campaña del presidente Piñera junto con el ministro Chadwick, ni siquiera tendríamos proyectos. Cuando partió el gobierno y surgió un veto respecto a este proyecto, presenté mi propio proyecto solito. Y posteriormente tenemos, y creo que vamos a tener finalmente, acuerdo de vida en común. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Yo pienso que el matrimonio es por su naturaleza, por su definición, un contrato entre un hombre y una mujer. Así, por ejemplo, está establecido en la Declaración de Derechos Humanos. Cuando se habla de la Declaración de Derechos Humanos, incluso en el Pacto de San José de Costa Rica, se dice, todas las personas tienen derecho a formar una familia, todas las personas tienen derecho a contraer un matrimonio, y lo definen entre un hombre y una mujer. En consecuencia, creo que la naturaleza de la institución es esa. Pero al mismo tiempo, creo que es perfectamente válido que el ordenamiento jurídico genere una institución distinta, ni mejor ni peor, para las parejas homosexuales o para las parejas heterosexuales. Hay países como Francia, bueno, está cambiando porque esta es una agenda muy de la izquierda, que tienen hace 15 años uniones civiles para homosexuales y para heterosexuales. Alemania, por ejemplo, reserva el matrimonio, y esto se discutió en su Tribunal Constitucional, para un hombre y una mujer. Pero dice, momentito, es lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos. Mire, si un país resuelve democráticamente preservar el matrimonio para un hombre y una mujer, tiene la obligación de generar una institución equivalente para las parejas de mismo Y sexo. esa institución equivalente que usted bien recuerda contribuyó a generar en el acuerdo de vida en pareja, en el caso de ser dos personas del mismo sexo, ¿estarían o no estarían habilitadas para, por ejemplo, poder adoptar? Bueno, yo no estoy de acuerdo con cambiar las normas de adopción. Este es un tema que también he estado reflexionando en el último tiempo. Más allá, Jorge, de que lo razonable sería tomarse esta discusión una vez que tengamos por lo menos acuerdo de vida en común. Y voy a hacer un argumento más técnico. Hoy día en Chile, una pareja homosexual puede adoptar. ¿Por qué digo eso? La ley de adopción establece hoy día una prelación. Y la prelación son matrimonios, obviamente, entre un hombre y una mujer, y posteriormente establece, para los niños que son susceptibles de adopción, establece que pueden optar personas individuales. ¿No es así? Ahora, se dice, sin ningún conocimiento de estos temas, se dice, por ejemplo, sobran niños para ser adoptados. ¿Cuántos hay hoy día? Hay 300, hoy, este año, hay 305 que están en condiciones de ser adoptados después de haber pasado por el procedimiento judicial que se requiere. ¿Y saben ustedes cuántos son los postulantes? Son 600, de las cuales 500 son matrimonios chilenos y dentro de esos 500 hay 15 mujeres que están solicitando adoptar y 100 son extranjeros. Oiga, Andrés, cuénteme una cosa a propósito de matrimonio y vida en común. ¿Le ayuda las declaraciones del presidente de su partido respecto a decir que hay un ambiente de guerra, que se ha roto la paz?
A propósito de matrimonio. De vida en común, claro. de la guerra de los Roses. Bueno, yo no creo que sea... Yo dije el primer día que yo no iba a participar en ninguna guerra y es lo que pienso. Yo pienso que un ambiente de crispación no es lo que nosotros necesitamos para generar el clima de argumentación, que es el único que yo creo que nos puede conducir a derrotar a esta candidata tan fuerte que es Michelle Bachelet. Entonces un clima de crispación lo que hace es que la gente no se escuche, lo que hace es que la gente no argumente, que los eslogans vuelen para allá, vuelen para acá, y lo que nosotros necesitamos son conversaciones como esta. O sea, discutimos el aborto, bien, pero discutimos con los números, qué es lo que dice la ley, cuántos son, cuántos no son. Discutimos matrimonio homosexual, entre paréntesis, hay 14 países en el mundo que tienen hoy día legalizado el matrimonio homosexual. 14. ¿Y no hay una autocrítica ahí a propósito de lo que le pregunta Entonces, Eugenio? la guerra no nos viene. ¿No hay una autocrítica, Andrés, respecto de su rol en el pasado como la oposición? Usted fue autor de un famoso libro que dio lugar a todo tipo de interpretaciones con un nombre, a mi modesto modo de entender, poco virtuoso, a propósito del desalojo, en el contexto del cual, entre otras cosas, se sometió una ministra de Estado, también de Educación, a un procedimiento relativamente similar, a lo menos de cómo en el debate público se dieron los argumentos, cómo se votó finalmente entre uno y otro. Algo de esta crispación, algo de esta cosa media tóxica, ¿no tiene también que ver con cómo terminó el gobierno de Michelle Bachelet, particularmente la relación entre la oposición y el gobierno? Yo no creo, Jorge, porque en primer lugar yo defiendo, bueno, se nota, ¿no? Yo defiendo mis ideas con pasión, con energía, con convicción. Pero yo toda mi vida he sido una persona de acuerdos. Yo creo que vamos a tener, cuando se habla de energía, o sea, yo puedo pensar en 3 o 4 cosas donde vamos a tener que hacer acuerdo: energía, problema de los pueblos originarios, educación. Yo los comparo con lo difícil que eran los acuerdos de la transición. Yo en ese sentido siento que he tenido suerte. Pero Porque, Andrés, ¿no cree que los acuerdos... Déjame, ¿no cree que los acuerdos... O sea, mire, la salida del ministro Beyer, yo creo que tiene gravedad en la medida en que su salida implica una bofetada a todo lo que es la tecnocracia, por decirlo, a los técnicos. Sí. ¿Qué posibilidades de acuerdo usted ve hacia adelante? En la medida en que la calle es la que aparentemente está fijando los estándares del Parlamento y también del Ejecutivo. Sí, es que Véalo, por lo pronto, la reforma tributaria, que es la segunda reforma tributaria de este gobierno, se hace en respuesta a la calle. Bueno, es que pasa que Eugenio planteó un tema distinto. Yo quería volver, Jorge, al tema de los acuerdos. Es curioso porque durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en pleno desalojo, que yo creo que era un nombre, como tienen que ser los nombres de los libros políticos, tienen que tener dientes, ¿no? Pero no tienen que tener, no tienen que ser agresivos, no hay una sola palabra en ese libro que sea peyorativa o que sea un insulto o una descalificación. Pero en el libro posterior, usted mismo planteó que la destitución de la ministra Proboste había sido el primer hito hacia el desalojo. Voy a explicar, pero Blanca, voy a explicar las dos cosas sin ninguna contradicción. Lo que quería decir es lo siguiente: en el gobierno de Michelle Bachelet, pese al desalojo, hubo mucho más acuerdos sustantivos que los que hubo en el gobierno anterior. Voy a mencionar a la carrera 3, la legislación ambiental, aprobada casi por unanimidad, salvo Guido Girardi, Navarro y algún grupo de gente muy radicalizada. La reforma previsional. Yo creo que habla muy bien, así como esta destitución de Harald Beyer habla mal del Congreso desde mi punto de vista, que durante el gobierno anterior, una reforma tributaria, previsional, ¿ustedes se imaginan una reforma previsional en cualquier país del mundo, en cualquier parlamento del mundo, se presta para la demagogia más absoluta? La aprobamos virtualmente por unanimidad, salvo algunos votos también del PS y PPD, que no les gustaba la reforma. Reforma educacional. Pero si hoy día se nos olvidó que esa famosa foto con las manos arriba reflejaba que habíamos alcanzado un acuerdo sobre la modificación de la LOCE y de la LEGE. Entonces, hubo una oposición enérgica, pero también hubo mucha capacidad para alcanzar acuerdos. Y se alcanzaron esos 3 acuerdos que los recuerdo al hilo, que fueron verdaderamente muy importantes. ¿Se puede hacer dentro del tema de los acuerdos? Me gustaría y lo de la pero eso Yasna, hoy día no existe.
Pero por favor, son dos cosas. ¿Cuál? Son dos cosas. Entonces, la O sea, similitud. el grado de acuerdo, o sea, estamos claros que podríamos acordar que lo de Bayer al menos es un síntoma de una cosa un poco más compleja. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber su opinión de qué viene para adelante. Yo lo que creo es lo siguiente. Eugenio tiene razón en un punto. Esto que se llama la calle, en el fondo tiene una suerte de crítica explícita y explícita hacia la forma como en democracia se logran los acuerdos que son en el Parlamento. Yo esto me lo recuerdo muy bien, porque bueno, por una circunstancia distinta, porque coincidió con el día que se produjo el accidente de Juan Fernández. Acuérdense ustedes que en esa oportunidad el presidente Piñera convocó por primera vez a los estudiantes a un diálogo. Y la respuesta de los estudiantes fue que concurrían a hablar con él, pero que no tenía nada que hacer el presidente del Senado, que en ese tiempo era Guido Girardi, y que no tenía nada que hacer el presidente de la Cámara de Diputados, porque el Congreso no tenía nada que ver en esta discusión. Entonces Eugenio está poniendo un tema muy potente arriba de la mesa. Si la clase política no es capaz de robustecerse y es capaz de generar soluciones y es capaz de generar esos acuerdos, va a seguir existiendo no sé cómo llamarlo, este grito de la calle que pretende transformar la deliberación parlamentaria. Entonces los jóvenes dirigentes estudiantiles, cuando hay una reforma tributaria, bueno, no solamente se expresan, amenazan con sus votos a los parlamentarios. ¿Y cómo se rebustece la clase política? Por lo pronto no cometiendo errores como los dos que yo acabo de mencionar. ¿No le parece, Andrea, a propósito de lo que usted decía en otro ámbito? No soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, pero esta vez lo vamos a ocupar. Que probablemente el problema de la política y lo que la tiene destruida es justamente la falta de competencia. Y en la medida que no hay competencia, el producto, el político, es en la media lo que tenemos. Y que más allá de nuestras diferencias respecto a las soluciones, es más o menos evidente que un sistema electoral que cumplió alguna función relevante en Chile, pero que hoy día más bien promueve la lógica del empate, no tener normas más claras, más precisas de financiamiento electoral y financiamiento de la política, una reforma de los partidos. ¿Cómo se le da aire a la clase política hoy día? Yo estoy de acuerdo con las dos últimas. Tengo mis serias dudas respecto. Aquí vamos a echarle la famosa discusión de si los sistemas tienen que ser mayoritarios o proporcionales. Entre paréntesis, Eugenio tiene mejor estos números que yo, pero yo entiendo que en la última elección parlamentaria fue la que se produjo mayor renovación de personas en el Parlamento. Entre el Partido Comunista, entre otras cosas. Pero entre la cantidad de parlamentarios que entraron y salieron, creo que de todos los años fue la que se produjo mayor. Creo que las primarias, Jorge, son un camino a los que los partidos se resisten, porque desafía a los incumbentes. Las primarias que se están realizando son muy pocas. Nosotros en Renovación Nacional vamos a tener 14, creo, y entiendo que en la Unión Demócrata Independiente 3 senatoriales y unas pocas más a nivel parlamentario. No sé qué va a ser la concertación. Yo creo que las primarias son un gran mecanismo de competencia, porque permite desafiar de verdad al incumbente. Lo que pasa es que los partidos se resisten, no les gusta que se desafíe a los incumbentes. Pero cuando la candidata, la expresidenta Bachelet plantea y su entorno la necesidad de hacer reformas políticas importantes, en parte por lo que se ha planteado de la crisis de representatividad que existe, comparte que es necesario hacer reformas políticas trascendentes, porque delante como que lo mencionó, pero no a fondo, como que Blanquita, hay una crisis no hay una crisis institucional, nadie va a pensar eso, pero hay una crisis en el sistema político, lo que dice Jorge, el sistema. A ver, mire, yo creo que esto se discutió muy bien hace un par de años atrás con esta tesis de Alberto Mayol de que las instituciones en Chile estaban derrumbadas, que en definitiva no daban el ancho. Yo no creo en ninguna de esos puntos de vista, entre otras cosas por una cuestión de sentido común. Si las instituciones chilenas, incluso las instituciones políticas chilenas, fueran tan malas, al país no le habría ido tan bien como le ha ido en los últimos 25 años. Porque es cosa de mirarnos así, lo que debería ser hoy día un libro de lectura obligada para todo el mundo, Acemoglu y Robinson, que dice ¿por qué fracasan los países? El libro debería haberse llamado al revés, diría ¿por qué tienen éxito los países? Los países tienen éxito cuando tienen buenas instituciones, y los países tienen buenas instituciones cuando tienen sistemas políticos razonablemente buenos.
No hay caso de sistemas políticos muy malos con instituciones buenas. Ya, pero- Entonces, dicho eso, yo estoy esperando la reforma de Michelle Bachelet en la Constitución. Yo sé que tenemos una discusión respecto al tema del sistema electoral. Andrés Velasco, otra gente plantea, por ejemplo, un sistema uninominal. Hay otros que plantean un sistema, en eso se avanzó bastante, después por distintas razones no se caminó, era pasar, por ejemplo, de distritos de 2 a distritos de 4. Hay otros que plantean el sistema alemán. El sistema alemán es mantener distritos uninominales o binominales y agregarles una cantidad de parlamentarios que se eligen por Pero, sistemas Andrés, proporcionales. El tema del binominal ha sido una discusión que ya llevamos 25 años y parece estéril mientras lo tengan que votar y aprobar los propios parlamentarios. Que siempre se van a oponer. Se van a oponer. Entonces, no entiendo Ahora, qué salida puede haber a eso. No, por eso digo, yo creo, a ver, yo tengo la impresión de que estas cosas a veces se desentrampan y lo que dice la Blanquita es muy cierto. Aquí todo el mundo habla muy mal contra el sistema binominal hasta que se ve cuál es la fórmula de reemplazo y cuando se produce la fórmula de reemplazo hay que redibujar los distritos, entonces ahí los más partidarios de cambiar el sistema no les gusta. A propósito de instituciones, hay una tradición en Chile que según algunos es una de las razones por las cuales también nos ha ido mejor que otros países. Es que a diferencia de lo que ocurre en América Latina, nosotros nunca hemos hecho política interna jugando con la política exterior. Claro. Y sin embargo, algunos leen, Andrés, en sus últimas declaraciones como que estuvimos al borde de romper ese acuerdo, a propósito de lo de Bolivia. Sí. Que en sus declaraciones usted, a propósito de un tema tan sensible como es la posible demanda contra Chile, y en el marco además de ya un procedimiento con Perú y un posible arbitraje en la Comisión Binacional con Argentina por Campo Hielo Sur, por la zona B, ¿no parece una buena idea tratar de marcar diferencias con los otros candidatos a partir de temas de política exterior como este? Jorge, es que yo considero que es absolutamente imprescindible hacerlo, porque si entramos, a ver, primero porque aquí tenemos una diferencia de verdad. Esto hay que transparentarlo. Yo lo que he dicho es lo que ustedes me han escuchado, lo he pensado siempre. Chile no tiene que ponerse en una posición, o sea, cuando yo digo Chile no le debe nada a Bolivia, lo que estoy diciendo es que no tienen que ponerse nuestras autoridades en una situación de deudores frente a unos acreedores que basta escucharlos, no se los va a satisfacer nunca con nada. Cuando uno escucha a Evo Morales hablar, ¿no?, así del cobre boliviano y de la riqueza usurpada de las provincias del norte, sabemos de qué estamos hablando. No sé, Andrés, si Entonces, su posición está clarísima. Claro. Pero la Lo que pregunta- quiero saber es por qué usted cree que esa posición es muy distinta a la de los otros candidatos que compiten con por usted. muy simple, pues porque por ejemplo el candidato José Antonio Gómez, el candidato Marco Enrique Ominami son partidarios de una salida soberana de mar hacia Bolivia, porque es la misma posición del Partido Comunista, porque hay muchos dirigentes del Partido Socialista que están en esta misma Pero posición. Andrés, a ver, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Uno puede perfectamente, y me imagino que esto se entiende con claridad para no enredarnos, Sí. uno entiende perfectamente que puede tener una posición que signifique favorecer una negociación, ceder, incluso creer que es políticamente conveniente darle una salida al mar a Bolivia, con poner en cuestión la seguridad que tiene Chile respecto a los tratados, que además se asentan no solamente en su valor jurídico, sino en la historia Correcto. de estos últimos 60 años. Lo que parece haber en sus declaraciones es mostrar que los supuestos sobre los cuales está construida esa relación, usted siente que son más fuertes en su posición que en la de los otros Jorge, candidatos. por una razón muy simple, porque yo estoy mirando lo que va a pasar una vez que se inicie la demanda. Cuando se inicie la demanda, el gran argumento que va a poder esgrimir fuera de los estrados es que la posición de Bolivia tiene apoyo en Chile. Esta es la diferencia con el Perú, pues. Si cuando el Perú nos demanda, no hay nadie del espectro político chileno que sostenga que la demanda del Perú es correcta o es ajustada a derecho. Pero aquí estamos enfrentando un problema serio. Estamos enfrentando un problema serio. ¿Usted cree que es lo mismo? Y la última vez que lo interrumpo. No, sí. ¿Usted cree que es lo mismo pensar que pudiera ser conveniente darle una salida a Bolivia que, en el hipotético caso que Bolivia nos demande, considerar que es una demanda legítima? ¿Hay una continuidad en esos dos argumentos? No, Jorge, esto es un razonamiento, ni siquiera voy tan alambicado, o sea, no quise decir alambicado con sentido de intelectual. Lo que yo digo es algo muy simple. Si nos demandan, lo que Chile tiene que hacer es cerrar filas.
Pero si dentro de los propios candidatos presidenciales tenemos posiciones divergentes y hay personas que dicen que están a favor del fundamento de la demanda boliviana, que es una salida soberana o no soberana al mar, obviamente que nuestra posición se debilita enormemente. Y seamos más claros, la agenda de 13 puntos, porque la política exterior chilena, yo la he seguido hace muchos años, la política exterior chilena tiene unos grados de secretismo notables. Entonces, cuando se establece la agenda de 13 puntos, se establece la agenda de 13 puntos con una frasecita de 2 palabras que hace toda la diferencia. Sin exclusiones. Bolivia entendió que ese sin exclusiones implicaba precisamente una salida al mar con o sin soberanía. Eso es lo que se entendió permanentemente. Y hasta el día de hoy no existe claridad respecto de las conversaciones que se mantuvieron durante el gobierno anterior en esta materia. Y quiero decir otra cosa más. Cuando en el año 2009 se aprueba la Constitución boliviana, aquella que obliga al presidente a denunciar los tratados, que él está argumentando que la forma de cumplir con ese mandato constitucional es precisamente interponiendo esta acción, se envía una nota de respuesta diplomática de la Cancillería chilena a la Cancillería boliviana. Hasta el día de hoy esa nota no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque cuando medios de comunicación le solicitaron al gobierno anterior que la hiciera pública, el gobierno anterior se opuso. Es el único caso de una nota diplomática que se mantiene en reserva. ¿Qué está planteando concretamente? No, lo que estoy planteando es algo muy simple. Lo que estoy planteando es que esa nota diplomática es importante porque denota cuál era la actitud que existía en el gobierno anterior respecto a este problema. Y si no, ¿por qué no la dan a conocer? Si no cuesta nada. Más aún, si ustedes revisan... Pero está sugiriendo que el gobierno anterior y por lo tanto la candidata Bachelet estarían por también ceder soberanía. Pero estoy diciendo una cosa mucho más simple, que esto requiere de parte de la candidata Michelle Bachelet una cosa muy simple, que fije su posición. Si ustedes revisan la entrevista que se le formula en The Clinic, donde se aborda este tema, la respuesta que ella da es la respuesta más ambigua que uno podría pensar respecto a esta materia. O sea, lo que yo estoy diciendo es algo súper simple. Este es un tema particularmente importante donde los candidatos tienen que fijar posición. Yo lo que sostengo es que en esto no estamos de acuerdo los candidatos presidenciales y creo que la candidata Michelle Bachelet puede resolver el problema muy simple, diciendo en qué posición está. Porque aquí al final del día las posiciones son bastante binarias. Uno las puede transformar en, no sé si existe la palabra trinarias, pero son súper simples. Oye, y en honor al tiempo, cambiando radicalmente de tema, usted ha hablado de la necesidad de acuerdos en distintas materias, incluso se ha mostrado abierto a plantear acuerdos laborales, en materia laboral, de flexibilidad laboral y de negociación colectiva. Sí. ¿Lo es factible? ¿Cuál tiene una propuesta concreta en esa, sí, mire, en esa materia? A ver, yo hice un trabajo, cuando era senador, hice un trabajo muy interesante en la Universidad Adolfo Ibáñez. Congregué, en ese tiempo trabajaba ahí, un grupo verdaderamente, para mi gusto, de excepción. Andrea Repeto, que hoy día trabaja en el equipo económico de Michelle Bachelet, Ricardo Solari, que fue ministro del Trabajo, Marcelo Albornoz, que es un destacadísimo laboralista del mundo de la democracia cristiana. Y durante un año estuvimos trabajando en cómo se podía desentrampar este tema, donde, ¿qué es lo que pasa? La concertación casi todas, ¿no? ¿Cómo? Porque, claro, y estaba yo para el otro lado. Ah, ya. Yo nunca hice el cálculo de si éramos 3-1 o 2-1. Y trabajamos con mucha gente, y esto posteriormente lo vio Leonidas Montes. Este fue un esfuerzo de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, que tú la conocí mejor que nadie. Bueno, entonces ¿cuál fue la gran conclusión de este trabajo que se hizo? Que entre paréntesis incluso se redactaron disposiciones alternativas casi completas del código. Que lo que se había intentado era una conversación o una negociación, como quien dice, por parcela. Entonces el mundo empresarial plantea la necesidad de la flexibilidad y sobre todo, por ejemplo, terminar con la camisa de fuerza, que es la rigidez de la jornada laboral semanal
y se plantea esta idea que todo el mundo conoce del banco, de pasar un banco de 180 horas en vez de quedarnos con la rigidez de las 45 horas divididas como están hoy día, que en muchos casos hace que pequeños negocios no puedan ni siquiera funcionar. Pero el mundo sindical, el mundo de los trabajadores, esa necesaria flexibilidad la ve como una precarización o como un empleo muy inestable. Entonces la rechaza y a su turno el mundo sindical dice, bueno, fortalezcamos los sindicatos y fortalezcamos la negociación colectiva. Entonces ahí se frenan los del otro lado. Entonces lo que yo creo, y ese es el planteamiento de la universidad, que yo por supuesto hago mío, es que aquí lo que se necesita es una negociación donde todos los temas álgidos estén arriba de la mesa y en términos de que se pueda alcanzar un acuerdo positivo. Si vamos a discutir únicamente fortalecimiento sindical y en la negociación colectiva, o si reemplazo en la huelga o no reemplazo, y no vamos a discutir lo otro, no vamos a llegar a ningún punto. O sea, yo creo que la idea es discutirlo todo en conjunto. Muy breve y muy específico. Usted estuvo en defensa prácticamente 2 años, si no me falla la memoria. Y probablemente si alguien mirara afuera diría que su mayor legado estaba en 2 grandes iniciativas. Primera, reformar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, terminando con el 10% de la ley del cobre. Y segundo, una algo polémica al principio, pero estrategia de seguridad y defensa. Con la mano al corazón, ¿no se siente un tanto frustrado de que con su ida del gabinete esos proyectos estén prácticamente paralizados? Es decir, más allá del acuerdo que usted logró en la Cámara de Diputados, que no es poco, en el tema de financiamiento, y lo polémico que inicialmente fue este borrador, como se le llamó después, estrategia de defensa y seguridad, no ha pasado absolutamente nada hasta el día de hoy? Su amigo Ginspeter, entre otras cosas, por eso se lo pregunto. Yo espero que se retome, Jorge tiene razón. Bueno, una buena norma de cuando uno deja de ser ministro, una buena norma es no volver a hablar de la cartera que desempeñó. Yo espero que ambas se revitalicen. La verdad que lo que avanzamos en modernización, digamos, en la Cámara de Diputados construimos un acuerdo verdaderamente transversal. O sea, para mí fue histórico, por ejemplo, que el Partido Comunista votara a favor de esta modificación de la ley. Hicimos una especie de un acuerdo general, amplísimo. Y debiera ser, como dice Jorge, uno de los grandes legados del presidente Piñera, en la perspectiva, entre otras cosas, de la democratización del país de verdad. O sea, ningún país o sea, nosotros somos un país somos una democracia madura, asentada. Para mi gusto no resulta razonable que la discusión sobre defensa, sobre el gasto de defensa, margine, como ocurre hasta hoy día, completamente al Parlamento. Eso debiéramos poder avanzar, y más allá de los malentendidos y más allá de alguna desprolijidad que se pueda haber cometido, todos los países del mundo, no todos, pero los países que avanzan, los países que progresan, tienen hoy día estrategias de seguridad y defensa, y es fundamental tenerlas. La tiene Brasil, la tiene Argentina, bueno, la tiene Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Nosotros deberíamos tener también eso. Pero yo espero, Jorge, que ahí se le pegue un empujón a esas 2 ideas. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de lo divino y lo humano. Hemos hablado de lo divino y de lo humano. Yo quisiera terminar con 2 o 3 definiciones que le interesan a nuestro público. Por ejemplo, hablamos de los temas de abusos, de cambio y de propuestas también que tiene la expresidenta Bachelet. Por ejemplo, en el tema de la AFP estatal, usted ha dicho que es contrario. Y también comentábamos antes que no es verdad que ella hubiera presentado antes un proyecto de AFP estatal. De acuerdo, esa es su postura, pero ¿tiene algún planteamiento bien concreto para resolver el tema que está reconocido, que es serio lo que pasa en... A ver, cuatro ideas rápidas para un tema importante. Primero, antes de las 4 ideas, ningún sistema previsional funciona si no hay harto trabajo. Por lo tanto, siempre, si escasea el trabajo, vamos a tener problemas. Uno, yo estoy 100% de acuerdo con la propuesta que se ha planteado, la he hecho mía, de que es necesario aumentar la cotización por lo menos en 3 puntos, y creo que hoy día hay condiciones para que eso lo haga el mundo empresarial.
Esta es una de las propuestas que ha surgido de Res Pública, que yo la comía 100%. Segundo, tenemos que terminar con la subcotización oculta que hoy día sigue existiendo. Hoy día hay un conjunto de personas a las que se les entregan remuneraciones, pero la cotización no es por el total de aquello que se les paga. De acuerdo. Esto se calcula más o menos en un 18%. En un 18%. Tercero, uno podría pensar que el mecanismo de licitaciones que se estableció y que ha tenido tanto éxito, uno podría hacerlo aún más potente. Por ejemplo, extendiendo los plazos. Es decir, que en vez que la licitación sea solamente por los nuevos afiliados de 2 años, si uno pudiera extender el plazo, quizás eso podría generar incluso una posibilidad de rebaja en las comisiones, por así decirlo, aún incluso mayor. Por lo tanto, yo le buscaría ¿Te parece eso. que tienen que rebajarse las comisiones? ¿Cómo? Que deben rebajarse las comisiones. Pero la forma de hacerlo es por vía de la competencia, ¿no? Por eso que yo creo que, entre paréntesis, la AFP estatal no va a resolver ninguno de los problemas que estamos planteando. Cuarta cosa, estamos teniendo un problema serio porque la gente está viviendo más y los plazos de cotización, más allá de las lagunas, se hacen más cortos. En el caso de las mujeres, 60 años, en el caso de los hombres, 65. Yo creo que sí se pueden generar incentivos fuertes para que la gente postergue su edad de jubilación. ¿Por qué generar incentivos y no simplemente aumentarlo? Porque- ¿Qué es lo que hacen países desarrollados? Chile está con una transición demográfica muy fuerte, estamos 14%. ¿Sabes lo que pasa, Eugenio? Este tema se ha planteado en otras oportunidades. Porque dice alguien, mira, ¿por qué no subimos de una vez la edad de jubilación? Y uno podría plantearlo de distintas formas. Uno podría decir, mire, hagámoslo para la gente que está entrando al sistema y no para los que ya están en el sistema, por ejemplo. Pero esta es la típica medida que requiere un grado de consenso lo suficientemente alto para sacarlo adelante. Porque de lo contrario, más allá de que se plantee o que no se plantee, no existen las mayorías para hacerlo. La Comisión Marcel planteó el aumento de la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años. Y eso fue tajantemente rechazado por el propio gobierno en su oportunidad, y yo francamente creo que no habrían habido votos ni en la concertación ni en la oposición, estamos hablando del gobierno anterior, para aprobar esa reforma. Pero usted ahora no estaría de acuerdo, tomando en cuenta, entre otras cosas, que las mujeres estadísticamente viven incluso más que los Jorge, hombres. yo estoy de acuerdo, pero creo que es la típica, o sea, lo que estoy tratando de decir es, yo he planteado 4 reformas pequeñas, o sea, 4 reformas que van en la dirección correcta, uno podría plantear algunas más. Lo que estoy diciendo es algo de sentido común. Creo que el tema de la extensión de la edad de jubilación requiere de un acuerdo, si no es muy difícil de procesar. Eso es lo que estoy planteando. Creo que es un tema que hay que convenirlo. Andrés, yo creo que ya la hora ha llegado y no sé, quisiera terminar preguntándole directamente, usted está enfrentado a una, como ya lo hablamos largamente, a una primaria de la alianza, de la derecha, centro-derecha, como la quiera llamar, con otro candidato que representa a la UDI. Si yo le puedo pedir, dígame 3 diferencias, pero que no sean que usted tiene trayectoria política y el otro tiene trayectoria empresarial. 3 diferencias concretas que lo pueden hacer convocar a usted a... Mire, Blanca... Pero no Entonces, personal, sino que de idea. Yo no puedo inventar diferencias. O sea, yo puedo decir las que han surgido durante esta campaña. Pero en materia programática No, hay pero en materias importantes, en materias no menores. ¿Se fija? Primero, uno tiene que asumir que en una primaria, creo que en el caso de la concertación va a ser distinto, pero en una primaria de la centro-derecha, uno no debiera esperar grandes diferencias. Pero yo les menciono las que han salido. Por ejemplo, el tema de Bolivia. En el tema de Bolivia, al inicio de esta campaña, la declaración del otro candidato a la alianza era que esto está publicado en La Tercera, se discutió en Tolerancia Cero, que había que estudiar el tema de concesiones territoriales a cambio de ciertos canjes. O sea, que le preguntaron por Bolivia y la respuesta fue habría que estudiarlo, la eventualidad de una concesión, de una cesión territorial, siempre que eso llevara aparejado un canje territorial. Yo jamás he estado en esa posición. Segundo, los temas de aborto. Yo siempre he tenido la posición que hemos discutido acá. No he tenido nunca una apertura hacia
el aborto eugenésico ni de ninguna otra naturaleza. Aquí también se ha producido una diferencia que está acreditada. O sea, él es más liberal que usted. Está bien, si lo quieren poner así no tengo inconveniente. Yo no me voy a tragar el mote, no es así de que porque soy partidario de la vida y soy contrario al aborto, dejo de ser una persona de un pensamiento liberal que lo he expresado toda mi vida. Y vuelvo a decir, los que quieran decir eso lo dirán. Y los conservadores se enojan conmigo porque soy partidario del acuerdo. De lo que Y se déjeme entiende decirlo- como y déjeme decirle otra cosa el importante. ideario de la centro-derecha o de la derecha. Es que- ¿Hay ahí alguna diferencia sustantiva importante? O si Veremos- no tanto, pero que marque una diferencia. Veremos qué pasa cuando surjan las conversaciones, cuando surjan los debates. En este tema de lo que yo llamo, no es así, digamos, no pensamos igual tampoco en materia de si las casas comerciales no deben tener la facultad para renovar unilateralmente o modificar unilateralmente los contratos. Quizás los apoyos Tenemos posiciones- los apoyos en el plebiscito probablemente los diferencian también. También, yo no sabía que Lawrence Goldberg había votado que no tenía la menor idea. Él se refiere al gobierno militar como dictadura, yo no, prefiero hablar de gobierno militar. ¿Y usted Pero bueno, votó esas eso? son pequeñas diferencias. Y por último, Sebastián Piñera, el presidente, dijo hoy día que él de alguna manera le envidiaba a Bachelet su empatía. ¿Usted le envidia, entre comillas, la empatía a Bachelet o alguna otra característica de otro candidato que le gustaría tener para poder cumplir su sueño de llegar a la moneda? Mire, yo tengo respeto por todos los candidatos de verdad. Obviamente que cualquier candidato ve los grados de popularidad que tiene Michelle Bachelet y sabe que es una persona, que es una candidata muy poderosa, pero yo tengo respeto absolutamente por todo el mundo. Yo he tomado una opción, Blanca. Esto para mí no es un sueño personal. Yo siento que yo represento un sector de la sociedad. Cuando se habla de la trayectoria, yo en la trayectoria creo. Creo que una vida detrás de esto no es poca cosa. Por eso que me identifico tanto, por ejemplo, con Claudio Rego. Porque él desde otra vereda también tiene una vida dedicada ¿Usted cree que a el esto. Entonces, electorado lo valora? ¿cómo? ¿Usted cree que el electorado lo valora? No sé, Eugenio, capaz que no. Pero lo que yo he resuelto es hacer una campaña. Alguien me decía el otro día, porque estas cosas están llenas de como analistas, ¿no? Entonces y es fantástico porque uno se reúne y le dicen una cosa y a los 2 minutos llega otro y dice una cosa completamente distinta. Entonces me dice, mira, aquí la clave es el posicionamiento, ¿no? Y hay que posicionarse en tal o cual parte porque así se gana, unas cosas muy complicadas. Yo lo que he resuelto es hacer una campaña con lo que yo soy, no inventándome, no disfrazándome, y he tomado una opción radical, de decir lo que pienso sabiendo que uno no es monedita de oro. Y creo si gana que, la primaria, Andrés, y creo que me ha ido bien por eso. y si creo que gana me ha la ido bien por primaria, ¿le impide la expectativa del presidente Piñera? Estarían los dos compitiendo en 2018, ¿no? Es el 2018. Eso sí que queda lejos, ¿no? Bueno, Muchas gracias. yo quería agradecerle a Andrea Alamán